por la equidad de género. En medio de una cultura machista en muchos casos y unos escenarios de patriarcado, han logrado muchos objetivos. Ellas siguen luchando y ganando muchos espacios importantes en esta defensa. Hoy hablaremos de equidad de género. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy estaremos hablando de equidad de género y para eso hemos invitado a Juanita Henao, especialista en desarrollo, ruralidad y derechos humanos. También es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Una mujer que lleva muchos años trabajando con comunidades desde diferentes espacios, entes no gubernamentales, de muchas ONGs, también desde la parte gubernamental, y pues para mí en verdad que es un gusto y es un honor contar hoy con su presencia porque pues he tenido la oportunidad de compartir con ella en diferentes espacios y sé de su conocimiento y sobre todo esa vocación por el trabajo, en este caso como el que vamos a hablar hoy, por el tema de las mujeres y la equidad. Juanita, bienvenida, qué rico tenerla en nuestro programa. Buenas, Camilo, ¿cómo estás? Mucho gusto, el honor es mío de estar no solamente en el municipio, sino también pudiendo aportar en esta reflexión que por supuesto todo el tiempo es vigente, que tiene todo que ver con el momento también actual que está viviendo nuestro país. Así es. Bueno, Juanita, quisiera que primero habláramos de ese contexto cultural. ¿Qué se ha dado y qué cambios considera usted que se han ido presentando, que en la historia, digamos que, porque esto lleva muchos años de trabajo, se han podido empezar a identificar qué cambios estructuralmente suscita el tema de la equidad de género? Bueno, las conquistas han sido muchas, han sido paulatinas, ¿cierto? No han sido ejercicios que se logran de un día para el otro. Digamos que los más poderosos, ¿cierto? Y potentes ha sido que tengamos ciudadanía, ¿cierto? Que podamos votar. Primero las mujeres no podían votar. Sé que esto es suficientemente puesto en muchos escenarios, pero todavía es necesario recordarlo. Hubo un momento en el que no podíamos votar. Había momentos en que también no éramos dueñas de la tierra, es decir, no podíamos tener nuestros propios recursos porque digamos que quienes manejaron históricamente los recursos fueron los hombres. En ese cambio cultural, digamos que reciente, tiene que ver con el lenguaje incluyente también, ¿cierto? Es decir, eso de nombrar lo que no existe. Porque lo que no se nombra no existe, ¿cierto? Entonces, decir un poco que el lenguaje hoy es también una conquista, ¿cierto? Poder nombrar a las mujeres y los hombres, a los niños y las niñas, también ahí nos pone en una tarea, si se quiere, de transformación cultural, de ir haciendo una ruptura con ese esquema patriarcal del que tú hablabas al principio y justamente de ir reivindicando estas que somos, estas mujeres que desde la diferencia nos aproximamos también a lo que han venido construyendo los varones, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, un poco como en lo cultural está esto, ¿cierto? Poder ser elegidas, digamos que aunque no alcanzamos esos niveles de paridad con los hombres en el tema de elecciones, hoy por lo menos tenemos concejalas, alcaldesas, y eso para, digamos, para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres se comporta como, digamos, unas conquistas y unos logros que va teniendo no solamente las mujeres, sino la humanidad misma. Juanita, yo quisiera plantear, digamos que varios escenarios, y un primer escenario tiene que ver con el concepto feminista, digamos que esa agenda feminista que en muchos casos también suscita mucha controversia hasta en las mismas mujeres. Digamos que gracias a esa agenda feminista, digamos que una posición un poquito, pues no sé si la palabra sea radical, pero sí una posición clara con respecto al rol y a la posición que debe tener la mujer, digamos que en todos estos escenarios que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, el laboral, el académico, en fin, el social, pero ha sido muy importante esa agenda feminista en toda esta lucha. Sí, por supuesto.
Y no solamente la agenda, sino los movimientos, ¿cierto? Los movimientos feministas han marcado, si se quiere, cambios culturales muy fuertes y ha movido incluso la economía del país, la agenda feminista. Por supuesto que causa muchísima escozor, incluso a veces entre las mujeres, justamente por las formas, ¿cierto? Y son formas absolutamente respetables. Entonces está el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, y son distintos tipos de feminismo que finalmente lo que promueven, digamos, quienes los han venido estudiando y quienes los ponen al servicio también del mundo, lo que quieren lograr es como conseguir escenarios de igualdad entre hombres y mujeres, y eso justamente para decir que hemos sido excluidas históricamente. Habrá mujeres que no se sientan excluidas, que también las encontramos y que justo es allí donde se abre como la brechita entre unas y otras, pero es importante nombrarlo porque, como te decía ahorita, no es lo mismo hablar de una mujer mona de ojos azules como Juanita, hablar de una mujer negra o hablar de una mujer indígena, incluso no es lo mismo hablar de una mujer en el Retiro, en el área urbana, que en el área rural, es decir, no es lo mismo, no es la misma mujer la que está aquí en el área urbana, la que trabaja en la alcaldía, la que trabaja en una clínica en Río Negro, que hablar de la mujer rural, por ejemplo. Ya ahí hay una interseccionalidad que te pone en un nivel de desigualdad incluso entre las mismas mujeres. Esos movimientos lo que han hecho es ir movilizando de alguna manera esa, digamos, esa historia que cargamos hombres y mujeres, porque quiero que quede claro que esto no es un asunto de mujeres, es un asunto de los hombres y en el que los hombres fueron educados también en una cultura patriarcal de la que no somos ninguno culpable, la estamos transformando, estamos haciendo, digamos, todo el camino del reconocimiento de la otra como sujeta de derechos, y en ese marco es como la propuesta, ¿cierto? Indistinto de todas esas rupturas que genera también a veces el feminismo radical y lo que genera también para otras mujeres y hombres, pues que nos llaman las de abanico, que nos llaman las piernipeludas. Eso lo quiero poner de presente porque también somos mujeres sensibles, muchas con compañeros hombres, también lo quiero dejar claro, el feminismo no es un ejercicio solo de mujeres ni de mujeres lesbianas, eso también lo quiero dejar claro justamente porque a veces asocian a las feministas o nos asocian como en esos rangos de mujeres que no queremos nada con los hombres. Al contrario, hay un feminismo que busca justamente que esto que ha venido trasegando los hombres, las mujeres hagamos este salto. Es que, bueno, que es algo pues que yo he considerado pues es muy personal, pero yo he tenido, digamos, una percepción, Juanita, y es que ese escenario que plantea justamente ese patriarcado y ese aspecto muy cultural en nuestros contextos, colocan a veces en digamos que una misma figura el machismo y el feminismo, y yo siempre he considerado que no se puede hablar de feminismo como respuesta al machismo. No, son unos escenarios completamente distintos. El feminismo nunca va a ser una respuesta al machismo, ¿cierto? Porque el feminismo no es una respuesta, ¿cierto? El feminismo es una conquista cultural y el machismo es un comportamiento que está aquí, que se ha ido, digamos, arraigando en los hombres, también en muchas de las mujeres, ¿cierto? Pero en ninguna forma el feminismo es una respuesta al machismo, o sea, no tienen, digamos, no tienen relación directa en términos de lo que el uno puede ser o hacer y de lo que el otro puede dañar o costar, ¿cierto? Me estoy refiriendo a que el machismo siempre daña, siempre aporrea a las mujeres, ¿cierto? Terminamos siempre en una desventaja ética, política, emocional, económica, ¿cierto? El feminismo lo que busca de alguna manera, o estos movimientos, ¿cierto? Porque hay mujeres que no son feministas y sin embargo están en la tarea, ¿cierto? De reivindicar sus derechos, de que su trabajo sea reconocido, de que se les valore el hecho de ser amas de casa y tener que cuidar a los hijos y a las hijas o a los adultos mayores. Ese reconocimiento, aún por allá, sin una saberse, son movimientos aquí adentro que hace el feminismo, que hace esta cultura que estamos construyendo desde el 50 más o menos, que ha venido tan fuertemente este tema.
Juanita, usted ahorita decía algo muy, muy importante y es esa referencia a esa parte histórica, porque muchas veces hoy muchos dirán, no, eso no pasa, eso ya no existe, eso todo el mundo es igual, es que eso es un escenario, no, o sea, hoy todavía existen, digamos que muchos comportamientos machistas, hoy existen, digamos que estructuras completamente desde un enfoque patriarcal, con unas conductas completamente ligadas a ver que el hombre como que tiene por su mera condición ya como que una posición de supremacía. Y eso es muy vigente, desafortunadamente. Si bien se han ganado muchos escenarios, digamos que se ha avanzado en algo que es muy importante, y es la educación, es generar conciencia, respeto en muchas generaciones. Hoy todavía hay estructuras como la política, la iglesia, en muchos espacios donde de todas maneras se sigue siendo muy retrógrada con muchas cosas. Y en todo, Camilo, ¿cierto? Entonces somos desiguales en el mundo laboral, ¿cierto? Una mujer se gana en el mismo puesto que un hombre, históricamente el 87.8 menos que cualquier hombre. Tú y yo podemos ser ingenieros los dos, ¿cierto? Y históricamente la mujer se gana el 87.8% menos que lo que gana en salario ese caballero, ¿cierto? En lo laboral, por decirlo, en las relaciones de género, ¿cierto? Lo que hay al interior de las instituciones, todavía tenemos violencias basadas en género muy marcadas y comportamientos, digamos, que se configuran pues no solamente en maltrato, sino también en abuso muchas veces, ¿cierto? Eso que le pasa a las mujeres cuando están en la calle, la violencia pública, la violencia privada, justamente también se arraiga en todos los escenarios, ¿cierto? No solamente en el escenario de lo laboral, ¿cierto? Un reciente estudio que acaba de salir, está recién cocinadito, dice que la casa es el lugar más inseguro para las mujeres. Y eso es absolutamente devastador, porque se supone que la casa es la cobija, el hogar, es donde tú llegas a descansar, al cuidado, pero la casa se ha convertido en el lugar donde más las mujeres tienen riesgo. Y eso está atravesado por comportamientos machistas, por abuso sexual, por maltrato, ¿cierto? Por maltrato, y en ese sentido, digamos que hay varias clases de maltrato. El maltrato emocional, o sea, es que yo no te maltrato solamente si te doy un puño, si te dejo el ojo morado, si te encuentro el arañón, ¿cierto? Y en la cotidianidad del maltrato está. O sea, es tan fácil caer en maltrato que uno dice no es posible, y caen desde las chicas que prestan sus servicios generales o que viven en la casita hasta las mujeres como nosotras que vamos a la oficina, que también sufrimos maltrato, ¿cierto? Muchas de las mujeres, esto es así de sencillo, no tiene estrato, la violencia de género no tiene estrato. Y digamos que esos comportamientos que se siguen acentuando están parados en el poder. Y cuando nosotros nos paramos en un ejercicio de poder, entonces pensamos por eso que podemos hacer esto con la otra, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Diciéndole que está fea, diciéndole que no puede estudiar, que ella nació para cuidar a los niños. Eso es violencia emocional, que está puesta al servicio también de un ejercicio de que te sientas menos, de que no seas capaz con el mundo y que te ponga como en una labor de sumisión, ¿cierto? Esas violencias que están ahí atrapaditas en el otro y que están arraigadas, fluyen y flotan y se ponen, por ejemplo, a flor de piel en escenarios como este que hoy está viviendo el mundo, ¿cierto? La pandemia, ese lugar que era de protección y de cuidado, se convierte en el lugar de opresión, de daño, de maltrato, de pegarles, de abuso. Y se pone también en otros escenarios, en el escenario laboral. Camilo, es absurdo, pero digamos que la violencia basada en género en los escenarios laborales es completamente vigente, ¿cierto? En el colegio, en la escuela, o sea, casi ningún lugar es seguro para las mujeres, que es muy grave, ni para las niñas, sobre todo quienes tenemos hijas pequeñas o hijas adolescentes. Hacemos una reflexión muy fuerte y es ¿dónde están seguras las niñas? O sea, ¿qué es lo que protege a las niñas? Y ahí se generan unos retos muy importantes
que seguramente los mencionamos al final, que quiero que queden, y es que no solamente tiene que ver con esto que somos, sino con el Estado y con esas estructuras, además de apoyo, que creamos las mujeres entre nosotras. Juanita, ahí realmente alarmante sería como una de las palabras, porque yo insisto, muchas veces son temas que de pronto una mujer, alguna familia que nos escucha en este momento, pues, y que no tiene, digamos, que alguno de estas características o comportamientos, pues dirá, esto no tiene que ver conmigo, pero resulta que sí, es un tema que tiene que ver con todos, y que todos los, digamos, que reflexiones y además la información que usted hoy nos propicia siempre está basada en datos, en estudios, en análisis muy vigentes y muy actuales, y creo que eso nos debe dar a todos una alarma muy importante, porque es un tema al cual debemos de trabajar desde todos los campos, desde lo educativo, desde las escuelas, desde la casa, desde los escenarios políticos. Y quisiera que habláramos un poco de esos roles, porque también culturalmente se ha dado, digamos, que un rol a la mujer de ser la que tiene que estar en la casa, en la familia, el cuidado, criar, y muchas veces, digamos, que pues ese escenario que pues también está bien para las mujeres que quieren, digamos, que desarrollarse en ese campo como amas de casa y que son muy felices, pero también para muchas ese rol que la misma sociedad o que sus condiciones pues se les vuelve en un escenario de frustración, de dolor, de perder, digamos, que sus sueños. Sí, son asignaciones de género que históricamente nos han puesto, ¿cierto? Eso no vino con nosotras, ¿cierto? Digamos que es aparte el sexo y aparte el género. El sexo es una condición biológica, es con lo que vinimos, ¿cierto? Las mujeres tenemos vagina, los hombres tienen pene, ¿cierto? El sexo. Pero el género es una condición cultural, una construcción cultural, y es con lo que yo, como ser humano, me identifico. Y tú y el mundo entero y yo estamos en la obligatoriedad de respetarle al otro ser humano la condición que él haya elegido, ¿cierto? Su condición, sus búsquedas y su autodeterminación. Eso es muy importante. Y en ese orden de ideas, para ir a lo de los roles, está puesto también eso, que hay muchísimos trabajos que están ejercidos solo por hombres y muchos trabajos que se le asignan a las mujeres. Y en eso voy a hacer énfasis en uno, que es el cuidado de los niños y las niñas, ¿cierto? Que es el rol de la casa, ¿cierto? De ser ama de casa, y que en muchas ocasiones también podríamos tener amos de casa y que se cambie el rol, que la que sea la proveedora es la chica, porque fue ella la que encontró laboralmente dónde ubicarse. Pero fuera de que encuentra laboralmente dónde ubicarse, tiene que llegar a lavar, planchar, barrer, trapear, lavar los pañales de sus hijos, porque el chico comprende que ese no es un rol de él, que el rol de él es ser un hombre que debería estar saliendo a trabajar. Si cambiamos ese rol, estamos haciendo un cambio cultural. El hombre que está en casa, que baña a los niños, que les ayuda con las tareas escolares, que tiene lista y caliente la comida cuando ella llega de estar trabajando en el rol que le asignó hoy la sociedad. Eso para decir también que hay labores que históricamente, entonces, cuando yo estudié agropecuaria, solo éramos 3 mujeres en mi salón. Hoy hay muchísimas mujeres ingenieras agropecuarias o administradoras de empresas agropecuarias, mujeres en ese rol. Primero las mujeres no conducíamos carros, ¿cierto? Hoy las mujeres conducen carros, moto, piloto, por ejemplo, era un rol asignado a los hombres, el mecánico, ¿cierto? Ingeniería mecánica todavía, solamente el 27% de los estudiantes de ingeniería mecánica son mujeres, el resto son todos hombres. Esos roles que históricamente nos ha asignado la sociedad son roles que a veces son muy dañinos porque nos cuesta subirnos en ese otro escenario que nos pone la vida. Justo hoy esta pandemia nos pone un reto en ese sentido, y es, si hay que cambiar el rol de género, se cambia. Si quien tiene que hacer la provisión económica es la mujer, porque está joven, porque no tiene preexistencias, porque ella puede salir, porque su trabajo se lo permite, y al chico le corresponde quedarse en la casa cuidando los nenés, arreglando la cocina,
es un rol asignado, ¿cierto? No pasa nada, no deja de ser más ni menos hombre porque lave los platos. Por el contrario, digamos, recoge un rol que tendría que ser paritario, ¿cierto? Es decir, el arreglo de la casa, cuando no se tiene una empleada o una chica que le ayude a la familia, es de los dos y no está ayudando. Eso también tiene que quedar claro. Los hombres no ayudan a cuidar a los hijos son de los dos, claro. Entonces por tanto cada uno hace su parte en la labor. Igualmente la casa, si todos comemos, todos ayudamos. Si los niños y las niñas, digamos quienes están allá, yo sé que algunos van a estar diciendo, güey madre, sí me pasó, yo nunca lavaba platos, ahora lavo platos, y lo mismo la ropa. O sea, primero los hombres no se ponían sudaderas. Recuerden que los hombres no se ponen porque pensaban que era ser menos varón. Hoy se ponen sudaderas. Los colores. El color rosadito es para las niñas, el color azul es para los hombres. Entonces, todas esas asignaciones de roles, no solamente en lo laboral, sino también en la vida, han hecho ruido y han hecho un ruido que no se calma fácilmente porque justo apenas empezamos a recorrer el camino y entonces hay un montón de gente, de mujeres que le están pensando a cómo hacerlo menos violento, a cómo hacerlo menos complejo, porque además quienes toman las decisiones normalmente son los hombres, entonces es más complicado todavía poderse sumar a esos ejercicios. Por ejemplo, el tema del acceso pues como a los cargos públicos. Entonces en ejercicios digamos o en cargos de poder somos pocas las mujeres que estamos allí, ¿cierto? Porque los cargos de poder todavía los ocupan mucho los hombres. Para el caso es, digamos, versus alcaldesas versus alcaldes, ajá, versus concejalas versus concejales, el Senado. ¿Cierto? El Senado, por ejemplo. Y ha sido tan dura la cosa que ha tocado legislar al respecto. Entonces, primero que un 30%, ahorita estamos por los cargos paritarios. Eso no se debería legislar. Eso debería estar implícito en la vida política de los municipios y del Estado en todos sus niveles. Es decir, las capacidades no son menores. Y digamos que incluso, ya esto nos pasaría como a otro plano, pero hay estudios que dicen, por ejemplo, que las mujeres tienen capacidades de respuesta mucho más fuertes, rápidas, pero es por su condición de madre, que eso ya pasa como a unos escenarios un poco más espirituales y es una cómo resuelve la vida desde aquí y uno cómo resuelve la vida. Él y ella resuelven el mismo problema de manera completamente diferente. Así es. Juanita, y ese tema, porque digamos que sí hay unas diferencias biológicas que obviamente pues, hay que contemplar, ¿cierto? Pero me parece muy importante el escenario que usted plantea en términos de tener que acudir, digamos que a ciertas políticas casi que obligatorias, pero creo que son pasos importantes que dan justamente en términos de esa equidad, ¿cierto? Somos diferentes, y no solo entre hombres y mujeres, sino entre los mismos hombres, porque claro, venimos, digamos que con una formación, una educación, una cultura que nos hace diferentes, y eso está muy bien, eso enriquece, pero sí tenemos que reconocer para que ya pasemos a la parte final del programa con un concepto muy hermoso, y es que hoy sí tenemos que dejar, digamos que en este programa y en este escenario que hemos planteado, esa alarma, porque es un tema muy vigente, un tema que requiere de un trabajo desde los hogares, desde las instituciones y de unos cambios muy importantes de mentalidad, culturales y de respeto. Le decía que hay un tema, hay un término, hay un concepto muy, muy bonito que se ha venido trabajando desde el tema de equidad de género, desde el feminismo, y es el tema de la sororidad. Ahí es donde aparece, digamos que un escenario muy propicio de apoyo, de ayuda. Hablemos un poco de ese concepto. Bueno, la sororidad es un regalo que nos hizo el universo. La sororidad es un término que fue utilizado inicialmente por Marcela Lagarde, que es una feminista que ha venido trabajando el tema durante muchísimos años para recrear y como para ponerle nombre a la hermandad entre las mujeres, ¿cierto? A eso que es tan fácil de construir entre los hombres, que es, voy a permitirme una palabra que no está en la RAE, como tampoco el género, digamos que es la parcería, ¿cierto? Ese abrazo entre las mujeres
ese ser capaces de ver a la otra sin competencia, de ver a la otra para ayudarla, se llama sororidad. Y ese es el camino, ¿cierto?, que tenemos que construir con nuestras hijas, con las abuelas, con las hermanas, con las amigas y con las que no son amigas también. Porque esa es la única forma que tenemos las mujeres de reivindicar los derechos a través de la sororidad y a través de la reconstrucción y la construcción de esa confianza entre nosotras mismas. Juanita, y en ese sentido, pues quedan muchos retos en las agendas públicas, en los procesos y en los sistemas educativos. Pensaría uno, o sea, falta mucho contenido, digamos que temático, investigativo, hay que reforzar mucho todas esas fuentes de información para justamente generar ese criterio, ese cambio de mentalidad. Sí, los retos son en todos los niveles. Los retos son en el hogar, ¿cierto?, de que creemos y creamos que es posible la vida en igualdad, ¿cierto?, que los niños y las niñas deben hacer las mismas tareas. Un segundo ejercicio que tiene que ver con lo público, ¿cierto?, con la inclusión del lenguaje inclusivo, perdónenme la redundancia, pero el lenguaje inclusivo e incluyente, porque lo que no se nombra no está, ¿cierto? El tercero tiene que ver con los gobiernos y es la incorporación del Pacto de Equidad para las Mujeres, de traer a este país, digamos, pactos que ha firmado, digamos, nuestros gobernantes. Digamos que hay un montón de conferencias en las que hemos estado y ha firmado nuestro país. Es poner eso al servicio, esa legislación y todas esas herramientas que tenemos al servicio de lo local. Es decir, eso, cómo actúa en una cultura patriarcal, en el Retiro, en Don Diego, en La Fe, por allá en Los Alados o arriba en Tabacal. Y eso también, cómo se mueve con nosotros hacia el afuera y cómo además no multiplicamos, ¿cierto?, conductas discriminatorias en ninguno de los escenarios de nuestra vida. Y eso pasa por reconocer la dignidad de la otra. Realmente muy valioso, muy importante todos estos conceptos, Juanita, y pues finalmente, aparte de estas reflexiones, pues creo que es muy importante dejar ese mensaje claro, primero en que no es un tema solo de mujeres, o sea, no es un tema que es solo una tarea o que tiene que ver directamente con las mujeres, sino que es un tema que tiene que ver con toda la sociedad. Usted ahorita presentaba ese escenario de esas nuevas masculinidades, presentaba también, digamos, que esa posición en que muchos hombres han dado esa transformación, y eso no tiene nada que ver con un tema de inclinación sexual, no tiene que ver nada con muchas de las cosas que hemos estado hablando, y creo que la tarea es de todo. Quisiera que dejáramos finalmente ese mensaje de la tarea tiene que ver, no es un tema no solo de mujeres, es un tema de hombres, es un tema de construir. Digamos que la reflexión es justamente esa, ¿cierto? Empezar. Yo sé que mucha gente lo está pensando, digamos que habrá gente muy experta, de hecho en el Retiro viven algunas mujeres muy valiosas en el tema de género, colegas además que trabajan en el sector público, que se piensan este ejercicio. Pero yo digo que es empezar con esos pequeños pasos desde la familia, ¿cierto? Que trascienda también al colegio y a las instituciones educativas, a la academia, por supuesto, que tiene un reto muy grande en seguirse pensando esta tarea, y a los gobiernos. La reflexión es la construcción. Todos estos asuntos son construcciones que van en camino, que no se hacen de la noche a la mañana, y digamos que yo me quedo tranquila con que las mujeres hoy se estén allá preguntando cómo viven su vida, ¿cierto? Si están siendo no violentadas. También me quiero poner a disposición. Cada mañana pienso en la posibilidad de acompañar a una mujer, y es lo que hago hoy en mi vida cotidiana con las mujeres rurales del departamento de Antioquia. Yo me dispongo, pongo también al servicio esto que todos los días estudio humildemente para que cuando quieran hablar del tema. Y aquí en los municipios hay mucho quien las escuche, quien las acompañe, y no importa el estrato social, sabemos que hay violencias basadas en género. Por favor, no se queden calladitas, porque mañana van a ser la
la que sigue en la cifra del feminicidio. Entonces, la reflexión es profunda, la reflexión es amorosa con nosotras mismas y la reflexión también es una invitación a ustedes, los hombres, para que vivamos un mundo en igualdad. Juanita, pues realmente muchas gracias. Hoy no puedo cerrar este programa con una sonrisa porque realmente es un tema que preocupa y creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad y pues realmente muchas gracias por su compañía, por sus conceptos y pues ojalá que en otra ocasión podamos seguir hablando de otros temas. Hasta que me vuelvan a invitar. Para mí es un honor estar en esta tierra tan bonita y con esta gente tan bonita. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, los invito para que estemos la próxima semana con otro invitado para que hablemos cortésmente.